Cápsulas de la gracia de Dios. Pequeñas dosis de la palabra para un espíritu con perspectiva de eternidad. Es muy común para nosotros hablar sobre el miedo y escuchar sobre el miedo, porque vivimos en un mundo lleno de miedo, miedo a la muerte, a la soledad, al fracaso, a la enfermedad, a lo desconocido, y también escuchamos por ahí hablar del temor de Dios. ¿Cómo podemos diferenciar ese miedo humano del temor de Dios que la Biblia nos exhorta a tener? ¿No se supone que el perfecto amor echa fuera el temor? Entonces, ¿por qué temor a Dios? Hoy reflexionaremos sobre esta diferencia fundamental entre el miedo paralizante y el temor reverente y cómo este último transforma nuestra relación con Dios. Bien, para empezar, el miedo humano es fruto del pecado. Desde la caída del hombre en Génesis 3, el miedo entró en el corazón humano. Adán, al pecar, se escondió de Dios y dijo: tuve miedo porque estaba desnudo. Este es el miedo que huye, el miedo que separa, que hace que el hombre se aleje de su Creador. Este tipo de miedo es esclavizante, como lo menciona Pablo en Romanos 8:15, dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Amén. El miedo como esclavitud es el que sentimos cuando pensamos en Dios solo como juez y no como Padre. Nos paraliza, nos aleja, nos hace escondernos. Por otro lado, el temor de Dios es una respuesta santa. La Biblia nos llama repetidamente a temer a Dios. Dice Proverbios 9:10, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Este temor no es miedo servil, sino reverencial, filial. Es reconocer la majestad, santidad y poder de Dios y responder con asombro, humildad y obediencia. El teólogo Sproul decía: el temor de Dios es el alma de la piedad. No se trata de un miedo que nos lleva a huir de Él, sino de un respeto profundo que nos lleva a acercarnos con reverencia. Fin de la cita. Este temor no destruye, sino que edifica, nos guarda del pecado, nos guía a la obediencia y nos llena de humildad ante el trono de la gracia. Incluso Jesús, nuestro gran ejemplo en su humanidad, vivió con temor reverente. Hebreos 5:7 nos dice: Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Amén. Esto es lo que debemos imitar. Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, fue oído a causa de su temor reverente. Aquí vemos que el temor de Dios no es incompatible con el amor o con la confianza, sino que es la expresión más pura de una relación correcta con el Padre. Algunos teólogos enseñan que el temor de Dios es un principio activo que gobierna nuestras vidas. Calvino escribió: el temor de Dios es un freno que nos impide pecar. Es una reverencia santa que nace del conocimiento de su majestad. Fin de la cita. Por tanto, el temor de Dios no es una emoción pasajera, sino un estilo de vida, un fundamento constante en el corazón del creyente. En la práctica, entonces, ¿cómo hacemos para cultivar el temor de Dios en nuestra vida diaria? Bueno, conociendo más a Dios, a través de su palabra descubrimos su carácter santo. También orando con reverencia, no como quien habla con un amigo cualquiera, sino con el Rey del universo, el Rey de reyes y Señor de señores. También obedeciendo su voluntad, no por obligación, sino por reverencia, por amor, por gratitud. Otra manera es rechazando el pecado, porque sabemos que Dios es justo, que Dios es santo. Amados, entendamos que el miedo humano nos aleja de Dios, pero el temor santo nos acerca, nos transforma y nos mantiene humildes. No debemos vivir con miedo, pero sí con temor reverente. Como dijo el puritano John Bunyan, el temor de Dios es el principio del conocimiento, la fuente de la vida y el camino a la paz.
Amados, roguemos al Señor que nuestro corazón se llene no de terror, sino de temor santo, que nos lleve a amar más a Dios, a servirle con gratitud, a vivir para su gloria, que su temor santo guíe cada uno de nuestros pasos, mientras nuestra vida transcurre corandeo, es decir, delante del rostro de Dios. Dios nos bendiga. ¡Feliz día! Si este mensaje habló a tu corazón, dale like, déjame un comentario, me encantaría saberlo. Compártelo con alguien que necesita una palabra de aliento hoy y suscríbete para seguir creciendo juntos en fe, guiados por Dios. Que Cristo sea glorificado en todo lo que hagamos. Amén.